la tercera ponencia y última ponencia de esta mañana y nos encontramos con desde España. Desde España esta vez tenemos la participación de Alexander Mas Machado. Se encuentra el doctor Alexander Mas Machado. Aquí estoy, soy yo. Oh, qué gusto, doctor, un gusto. Creo que había existido problemas de horario, doctor Machado. ¿Sí? Sí, Mil sí. disculpas. No, Mil intentaré, disculpas. por Mil ello disculpas. abreviaré un poco la charla porque teníamos una diferencia horaria y moví algunas Sí. cosas, pero no te preocupes que... Oh, ok, ok. Entonces, doctor, vamos a dar la presentación. Usted es licenciado en matemática física, profesor titular de la Universidad de Córdoba, España, del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales, autor de varias publicaciones precisamente en didáctica de la matemática. Queda usted, doctor, libre para poder hacer uso de la pantalla y su ponencia. Muchas gracias. Dicen si... ya se está compartiendo la Ok, presentación. sí, efectivamente. Sí, sí. Voy a ponerla en modo... Es que no sé si se ve en modo presentación No, o... no se ve en modo presentación. Ahora sí, Ah, ahora vale, sí, perfecto. ahora sí. Bien, en primer término, pues yo quiero agradecer a los organizadores por permitirme participar en este evento académico. Siempre es motivo de orgullo participar en estas situaciones. Más aún cuando el doctor Steven Rojas me contactó para hablar, pues me emocioné mucho porque algo de historia y filosofía de la matemática, porque generalmente quien hacemos historia de las matemáticas y la educación matemática, desde las matemáticas puras, como decía la doctora hace un rato, nos miran como un poco, somos los patitos feos, ¿no? Porque no hacemos matemáticas de teoremas, sino nos dedicamos a otra cosa. Y ese mismo problema se traslada al área de didáctica de las matemáticas. Cuando estamos en didáctica de las matemáticas o educación matemática, pues también la educación, la historia es como algo marginal, nos ven como algo por hobby. Y a veces tenemos muchas dificultades cuando enviamos nuestros papers a determinadas revistas porque a veces no hay evaluadores especialistas que conozcan con profundidad de qué estamos hablando. Bien, yo voy a hablar sobre la difusión de las matemáticas en España durante el siglo XVIII, motivaciones y contextos. Y antes quería señalar que hay tres elementos que se entrelazan muy bien, tres situaciones que son la historia de las matemáticas, la historia de la educación matemática y la historia de las matemáticas para la educación matemática. Y coincidencialmente las tres charlas que estamos presentando aquí, la primera del doctor Nápoles, pues evidentemente es de historia de las matemáticas. El doctor Cordero nos ha hablado de historia de las matemáticas para la educación matemática y yo voy a hablar de historia de la educación matemática. Y siempre, muchas veces se interrelacionan y se conectan estas disciplinas, pero hay que tener claro que cada una tiene propósitos diferentes. La historia de la matemática tiene el propósito es comprender la evolución del conocimiento matemático. Mientras que la historia de la educación matemática, el propósito es que conozcamos la evolución de la transmisión, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y todo eso, esa noósfera que se habla alrededor de la enseñanza, que a veces no se da en el aula, pero que influye sobre la transmisión del conocimiento. Un ejemplo, las leyes educativas no son matemáticas, pero inciden en qué se enseña y qué le enseñamos nosotros como profesores a nuestros alumnos. Y la historia de las matemáticas para la educación matemática, pues obviamente eh, uno de los elementos fundamentales es utilizarla como recurso para la enseñanza, para mejorar la enseñanza, para mejorar la comprensión de la disciplina de nuestros estudiantes. Por otra parte, nos sirve también para hacer divulgación y popularizar las matemáticas, porque todos lo hemos sufrido, que parece que las matemáticas no generan empatía entre nuestros alumnos y entre el público en general. Y finalmente, como una ayuda para la capacitación didáctica, el profesorado de matemáticas en formación e incluso el profesorado de matemáticas ya en ejercicio. Creo que en las charlas, en los comentarios que hemos estado haciendo, las dos charlas anteriores, pues, ha salido esto, ¿no? Hemos dicho, el profesorado de matemáticas debe recibir formaciones en otras cosas. Pues dentro de esas otras cosas debería ser la historia de las matemáticas. Entonces vemos cómo las charlas nos vamos relacionando y nos vamos entretejiendo y eso me ha agradado mucho. Entonces, teniendo claro estas tres cosas, pues yo voy a hablar un poco de segundo apartado, historia de la educación matemática. Y
eh, traigo a colación un artículo de Hambis donde señala que hay dos propósitos fundamentales para utilizar la historia de las matemáticas en el aula. Como meta, el por qué se hace, y como herramienta. Lo que no podemos es enseñar la historia por historia porque no tiene ninguna utilidad didáctica ni ninguna utilidad para el conocimiento mismo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues quiero pasar a recordar que hace ya más de 40 años el profesor Hans Fraudenthal en su artículo de Further Learning planteaba la pregunta. ¿Debería un profesor de matemáticas saber algo sobre la historia de las matemáticas? Y él hacía ese planteamiento tomando en cuenta de que otras disciplinas estudian la historia de su disciplina. En medicina hay una asignatura de historia de la medicina, en veterinaria hay una disciplina de historia veterinaria, historia de las enfermedades, etc. Hay un montón de disciplinas en las cuales dentro de la carrera está. Nosotros, como decía el profesor Nápoles en Argentina, no ven historia. En otros sitios, la historia es como una asignatura optativa, pero los matemáticos, los que se forman como matemáticos o como profesores de matemáticas, pues no tienen ese conocimiento. Pero entonces, ¿para qué esa historia de las matemáticas? Freudenthal, pues decía en su párrafo, decía, así es como entiendo la historia de las matemáticas y las ciencias en el aula, y el bagaje intelectual del profesor que se requiere, el conocimiento integral integrado para ser causa familiar para el profesor y una cornucopia disponible para la instrucción, no escondida en cajones que se abran en momentos preestablecidos. Es decir, ¿qué significa esto? Que no es tener en el cajón un montón de anécdotas y hechos para contarlos en clase para entretener a los estudiantes, sino que ese conocimiento de la historia se debe incorporar en la forma en que yo enseño, como un recurso didáctico, como que me permita organizar de cierta manera. Ya en ese sentido, el profesor Luis Rico planteaba unos organizadores curriculares del contenido matemático, y dentro de uno de los organizadores importantes que él señalaba era la historia de las matemáticas, es decir, ubicar el tema que se va a enseñar en relación con la historia del contenido de esa disciplina. Entonces, esa es la idea que desde muchos frentes se maneja y se orienta hacia la educación. Como la mayoría de nosotros nos dedicamos, aunque hayamos estudiado matemática, física, lo que nos dedicamos es a ser profesores, a enseñar. Y muchas veces, además de enseñar matemáticas en ingeniería, pues enseñamos a los futuros profesores de matemáticas, profesores de matemáticas en distintas niveles, sea secundaria, sea primaria, etc. Y en esa idea, ¿qué debería saber un profesor de matemáticas, de historia? ¿Qué debería saber? Nosotros aquí en España, para poder ser profesor de matemáticas en secundaria, además de tener la titulación de matemáticas, hay que hacer un máster de formación del profesorado, donde se enseña una serie de herramientas didácticas y pedagógicas. Dentro de nuestro máster que impartimos aquí en la Universidad de Córdoba, pues tenemos una asignatura en la que damos historia de las matemáticas. Eh, y siempre tenemos la discusión con los alumnos. ¿Esto para qué me va a servir los futuros procesos? ¿Esto para qué me va a servir? Mm, no le ven ese sentido. Algunas de las cosas, hay muchas más, pero serían adquirir, lo primero, una cultura general del profesorado. Conocer la historia de la disciplina, es decir, cómo se han formado. Comprender las dificultades asociadas a determinados conceptos y puestas en evidencia en el pasado. Esto es muy importante porque el profesorado Nobel a veces cree que las dificultades que revelan sus estudiantes son porque los estudiantes no quieren. El ejemplo más simple que todos asumimos es el de los números negativos, y les repetimos, se repiten menos por menos da más, pero la explicación epistemológica de por qué es eso, pues no está al alcance común de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en ese caso, conocer que matemáticos de la talla de D'Alembert y otros grandes no aceptaban los negativos, pues nos permitiría ver por qué en cierta medida nuestros alumnos tienen dificultades cuando trabajan con los negativos. No es algo que no lo quieran hacer, es que históricamente ya estaba estudiado por Reiser, por ejemplo, qué ha pasado. Entonces, conocer eso me permite saber si la dificultad es por el entorno o es inherente al conocimiento que estoy enseñando. Y finalmente, para tratar de utilizarla en el aula. Ya lo hemos mencionado como un recurso, como una estrategia.
de manera interdisciplinar, y ese creo que es la esencia que el profesorado debería conocer sobre la historia de las matemáticas. El propósito de esta charla es explorar las diversas motivaciones que llevaron a autores del siglo XVIII a publicar sus obras, sus libros, la influencia de los contextos profesionales en la elaboración de estos textos. Lo he hecho anteriormente. Nos interesa saber cómo se transmitía el conocimiento, y hasta hace prácticamente 20 años el conocimiento matemático se plasmaba y se transmitía a través de libros de texto. Y quienes hemos tenido oportunidad de ser autores de libros, actualmente sabemos las dificultades que es escribir un libro. Incluso con todos los recursos tecnológicos, los apoyos, elaborar un libro pues tiene una serie de dificultades. Pues vayamos al pasado, hace 300 años, las dificultades que habían, el hecho de que había que tener los tipos especiales para que apareciesen los símbolos matemáticos. ¿Y por qué alguien decide meterse en un proceso de esos? Mm, y nos interesa eso, saberlo, ¿no? El siglo XVIII en España es una época de importantes avances y transformaciones en distintos campos del conocimiento, entre ellos las matemáticas. Diferentes autores se proponen publicar libros de matemáticas con distintas funciones, distintos propósitos, y nosotros nos interesaba es saber por qué lo llevan. ¿Por qué alguien que no es matemático decide escribir un libro de matemáticas? Y entonces eso es una línea de trabajo de nuestro grupo de investigación que hemos estado trabajando. Nos dedicamos al análisis de libros de texto del siglo XVIII, XIX, incluso del XVI, y pues al revisarnos siempre estábamos centrados en los contenidos, pero luego nos surgió la duda, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacían? Entonces, nosotros, por ejemplo, no nos interesaban los autores de relevancia y de prestigio, porque al estar asociados a las élites de poder, de gobernanza, pues Recording in progress. unas necesidades y unos propósitos totalmente distintos. ¿Por qué hemos escogido este periodo? ¿Por qué? ¿Qué nos interesa? Recordando es porque en 1700 hay un cambio de dinastía, y vienen los Borbón, que traen la cultura francesa y hacen un cambio en la mentalidad de la ciencia. Luego, más adelante, viene Carlos III, que trae todos sus avances y todo lo que había hecho en su reinado cuando era reina en la zona de Italia. Entonces, hay un cambio de mentalidad, se crean nuevas universidades, y eso genera una situación bastante nueva. Y luego sucede un hecho importante, es la expulsión de los jesuitas de todos los reinos españoles. Esa pugna entre el poder político y el poder social, pues hace que la Compañía de Jesús sea expulsada de todo. Y eso genera un vacío académico y científico muy grande, porque la cúspide del conocimiento y la enseñanza pues estaba en poder de los jesuitas, los grandes colegios, los que se formaban las élites, pues era allí donde estudiaban. Y claro, al marcharse ellos se genera un vacío. Y este vacío tiene que ser rellenado, completado por otros sectores. Claramente o fueron o militares para las academias o clérigos que se toman eso. Esa expulsión, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, pues facilitó de que todas sus grandes bibliotecas pasaron a los fondos de las actuales universidades. Y la Compañía de Jesús, al tener sedes en distintas ciudades europeas, pues él hacía de que estuviesen al tanto de todos los avances que habían en términos de ciencia y matemáticas. Tenían acceso a revistas, a libros nuevos, y eso les daba un cierto poder, digamos, un poder de conocimiento. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la permisividad de los Borbones reinantes había dado lugar a un cierto ambiente favorable al estudio y al desarrollo de las ciencias entre un sector de la aristocracia, el ejército y los profesionales, particularmente la marina. Y claro, al marcharse los jesuitas, pues, ¿quiénes fueron a rellenar ese vacío? Pero claro, el problema es que no se enseña matemáticas solamente en las grandes ciudades, sino también en ciudades pequeñas, y entonces eso había que ver. Entonces, en ese sentido, y contextualizando un poco el por qué y el para qué, pues es que vamos a entrar.
Analizar las motivaciones detrás de las publicaciones no solo proporciona una mejor comprensión de la historia de la educación matemática en España, sino que también ilumina los factores sociales, económicos, profesionales que impulsan otros esfuerzos. Como decía el doctor Cordero, en la transmisión del conocimiento matemático no son solamente los teoremas, sino es todo el aspecto social que envuelve la transmisión de ese conocimiento. Y nos interesaba también destacar aquellos autores que pasaban desapercibidos, que no eran famosos, que no eran conocidos en todo el reino, sino que quizá escribieron una obra para su pequeña ciudad. Y nos interesaba saber por qué lo hacían. En este sentido, debemos destacar que el siglo XVIII pues, es conocido como el siglo de las luces y la racionalidad y la ciencia eran los motores del progreso en todo. En este contexto, pues las matemáticas adquieren un papel central en la formación de la ciudadanía instruida y en el desarrollo de las nacionalidades. Pero recordemos que quienes se forman, la gente que aprende matemáticas, no es todo el pueblo común, es la gente que tiene dinero, la gente, la élite, las clases sociales altas. Y eso a veces era problemático. Y se venía dando un fenómeno a raíz de la invención de la imprenta unos siglos atrás, era que se podían hacer libros más rápido y más baratos que antes. Ya no había que más escribirlos. Sin embargo, hay problemas y es que todas las imprentas no tenían los tipos necesarios para los símbolos matemáticos y eso hace de que muchos libros utilicen notaciones distintas. La enseñanza de las matemáticas, por tanto, se vio como una herramienta esencial para el avance y el conocimiento y la modernización de España en esa época. Eso motivó a muchos autores a dedicar sus esfuerzos a la creación de libros que no solo transmitieran los conocimientos, sino también facilitaran su aplicación práctica en la vida cotidiana y en las actividades económicas más dinámicas de la época. La creciente demanda que hay en este periodo de profesionales capacitados en distintas áreas, pues hace de que se requiera personal científico, personal que conozca técnicas, y en este caso las matemáticas. Ahora veremos en un mapa posterior una nota donde va esto. Los autores son conscientes de esta necesidad, es decir, siempre se detecta dónde hay deficiencias, dónde hay necesidades y se buscan como unos nichos de trabajo, ¿no? Entonces, los autores adaptan los escritos para hacerlos accesibles a un público más amplio, ya no solamente los sacerdotes o las grandes universidades, y esto refleja la importancia de ciertas profesiones y adaptan los libros a la realidad social de la época, a las necesidades. Nosotros en algunos trabajos previos, como este, por ejemplo, habíamos analizado las motivaciones, pero de autores como Vicente Tosca, Corachán, etcétera, aquellos que eran famosos y que estaban vinculados a las élites que trabajaban en universidades y por tanto tenían unas facilidades de publicar. No nos interesaban este tipo de personajes, sino queríamos autores que no fueran tan conocidos ni en el ámbito de las matemáticas o en el ámbito de lo que son matemáticas. Es decir, era poner en valor el trabajo de algunas personas que habían dedicado parte de su tiempo y su trabajo a publicar libros de matemáticas, a veces no muy, digamos, no muy rigurosos, porque no se generaba nuevo conocimiento matemático, sino era transmitirlo más cercanamente. Este enfoque nos permite ampliar la comprensión del fenómeno al considerar cómo las contribuciones de figuras menos prominentes, pero son igualmente relevantes para la sociedad y para el entorno en el que se lo hacían, enriquecían el panorama educativo y científico de la época de la España en ese momento. Estos autores, a menudo movidos por el deseo de mejorar la formación técnica de sus compatriotas o de responder a demandas específicas en un entorno laboral, pues dan un valioso testimonio de cómo las matemáticas se entrelazan con las necesidades prácticas y los ideales ilustrados del siglo XVIII en España. Miremos que no hace mucho también nos vienen indicando que debemos enseñar, la educación tiene que estar conectada con las demandas sociales y laborales. Y pues esto no es algo nuevo, eso llevamos siglos haciendo. Entonces, en este estudio no solo pretende recuperar y valorar las aportaciones de estos autores, a veces olvidados, a veces desconocidos, sino también entender el complejo entramado de las influencias que motivaron la creación y difusión de sus obras matemáticas. En algunos casos las sabemos y las hemos desechado. Por ejemplo,
sabemos la obra de Jorge Juan, ¿por qué no la analizamos? Porque era muy famoso y tenía facilidades. O Juan Justo García, que gana una cátedra en la Universidad de Salamanca y le impone al rey como condición que tiene que escribir un libro. Pues ahí la motivación era muy clara. Nosotros en un estudio previo, en un artículo previo, pues habíamos indagado que en el siglo XVIII solamente en obras que contenían aritmética, pues ubicamos 58 obras que están aquí. Claro, ahora hacer este tipo de estudios es un poco más, perdón, el siglo XVIII, hay un error en el título. Es un poco más fácil que hacer lo que hace 25 años cuando empezamos a trabajar historia, porque ahora casi todos los libros los encontramos digitalizados, no tenemos que ir directamente a las bibliotecas. Entonces, cada vez se van digitalizando más y encontramos libros a veces desconocidos. Claro, si vemos aquí, pues hay famosos autores como Vicente Tosca, Puig, Corachán, etcétera, etcétera. Pero hay otros que incluso ni siquiera tienen nombre de los libros. Entonces, había una muestra, un corpus muy amplio. Y nótese que aquí no estamos incluyendo los libros específicos de geometría, los de agrimensura, otros. Simplemente estos son los que estamos más centrados en aritmética. Entonces, claro, el corpus es bastante amplio y decidimos escoger algunos desconocidos, en este caso 17 que nos llaman mucha atención. Las obras, la distribución de la publicación de las obras según el reinado, vemos que están sobre todo en la época de Carlos III. Él era considerado un rey muy ilustrado, tenía unas ideas muy modernas respecto a la ciencia y es donde se produce la mayor cantidad de textos aquí en el estudio. Y si consideramos dónde se publicaban estas obras, pues obviamente en Madrid, porque era la capital del reino, era la que traía todo. Y Zaragoza, que académicamente tenía una tradición de asamblea. Pero a partir de ahí, si vemos, son ciudades portuarias, ciudades donde Cádiz, Barcelona, Sevilla, Valencia, en donde había gran cantidad de comercio. Es decir, ¿por qué? Porque los barcos traen mercancías de sus posiciones de ultramar y eso hace de que los comerciantes requieran tener unos conocimientos matemáticos específicos para su campo. Y eso hace que abunden los libros, las obras de matemáticas para que ellos puedan hacer operaciones fácilmente, con muchísimos ejemplos de cómo hacer un letra de cambio, cómo hacer una equivalencia. Entonces, eso hace eso. Luego destapan, por ejemplo, destacan aquí, por ejemplo, hay una obra en Centroamérica, porque todavía era parte el país, todavía era parte del reino. Y algunos en Murcia, un solo texto. Entonces, había bastante actividad editorial respecto a las matemáticas para esta. ¿Qué método utilizamos? Pues nos hemos ido a Genet. Genet, como sabemos, pues identifica en una obra literaria diferentes paratextos. Entre ellos aludes a los títulos, los índices, las notas. Los paratextos aclaran las intenciones de los autores y ayudan a situar los destinatarios de la obra. Cuando nosotros tenemos, aunque en Genet lo hace para obras literarias, en los libros de texto también se identifican esos elementos. Y una cosa importante es que los libros de texto no solamente reflejan los conocimientos matemáticos de la época, sino que arrojan información sobre el contexto social, político y filosófico de un momento determinado. ¿Por qué? Porque la legislación y las leyes para publicar los libros las determinan quien gobierna. Y los autores de gran influencia son los que imponen. Nosotros lo hemos visto recientemente cuando se impuso la matemática moderna. ¿Por qué se hizo? Porque los matemáticos que tenían poder y gran poder en ese momento, pues decidieron que había que impulsar la matemática. Entonces, los libros arrojan mucha más información y nos permiten ubicar las cosas. Nosotros en Historia de la Educación Matemática, pues han realizado varias investigaciones en la que los paratextos de diversas obras de carácter matemático han sido analizados. Por ejemplo, los prólogos los estudié yo y el profesor Luis Rico, dos publicaciones. El profesor Antonio Yeri tiene también algunas publicaciones sobre ello. Un ejemplo claro, por ejemplo, de esto de los paratextos y las notas es un capítulo del libro que tiene el profesor Luis Puig sobre Vallejo Perplejo. Y en ese documento sobre
un libro de José Mariano Vallejo. José Mariano Vallejo escribe en una nota que está perplejo por unos apuntes de un matemático alemán. Y el profesor Luis Puig lo que hace es que analiza y explica qué es lo que hace que un matemático destacado de la época esté perplejo y no entienda las matemáticas de otro que hace otro matemático. Pero eso a partir de una nota. Esos son los paratextos. Entonces, los paratextos son una herramienta importante, valiosa y útil si sabemos cómo utilizarla. Además de que en los libros antiguos tenemos la ventaja de que los prólogos son bastante amplios, son muchísimas páginas y siempre se colocan notas a margen. Además que siempre aparecen en las dedicatorias a quién está dedicado, quién autorizó la publicación del libro, etcétera. Entonces, la información es muy rica, es bastante amplia y da bastante juego para la investigación en historia de la educación. Un ejemplo de Diego Narciso Herranz, esta obra, pues el prólogo dice, habiéndome manifestado la experiencia de la considerable falta o escasez de libros españoles que con extensión y claridad contuviesen suficientes reglas aritméticas de cambios, correcciones de las monedas, que de un reino, nación o provincia remite de la otra, va explicando por qué. Porque él considera que hay pocos libros que les permitan hacer las equivalencias de las monedas de los distintos reinos y que estaba dividido el propio reino español, ¿no? Entonces, o con otros países. Además, dentro del propio reino, en cada región, las unidades de medida, recordemos que para esta época todavía no se había hecho universal el sistema métrico decimal, y, en muchas regiones de España tenían distintas unidades de medida. Entonces, si hacía alguien de comercio de Andalucía con Cataluña, pues tenían que saber hacer las conversiones de lo que era la unidad de peso de una región con otro o las unidades de medida. Entonces, había muchos libros para ello y eso era muchos de los propósitos. Había una necesidad. La sociedad demandaba un tipo de conocimiento y los autores de texto pues daban respuesta. ¿Vale? Si miramos la portada del libro, dice que el libro está dividido en dos partes. Una que estudia a los principiantes, ¿vale? Es decir, para iniciar el conocimiento básico. Y la otra, se trata de los cambios o reducciones de monedas de la mayor parte de las principales plazas de comercio de Europa. Es decir, tiene dos finalidades distintas, lo muy elemental y luego la aplicación práctica. Entonces, y llama la atención que el autor es un maestro de primeras letras. Es un maestro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos llaman la atención. Nosotros pues elegimos 17 obras de contenido matemático de autores españoles del siglo XVIII, no muy conocidos. Intentamos que fueran lo más desconocidos posibles pues para poder profundizar y ver aquí algunas de las portadas, de hecho pues están digitalizadas en distintas bibliotecas y fondos digitales. Bien, el resultado. Pues nosotros aquí están las obras, los autores que elegimos, las profesiones y las motivaciones que cada autor declaraba. Es decir, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo publican? Pues algunos decían simplemente por el ego, porque los amigos lo incitaban a que sí. Otros afirmaban de que no había libros académicos como hemos leído anteriormente. Juan Antonio González, por ejemplo, decía, para uso de mi academia. Yo tengo una academia y he hecho un libro para mi academia. Y lo decían tranquilamente. Entonces, las motivaciones eran distintas. Hay uno, como nos dice, que es que ahorraba tiempo y dinero a los agrimensores con un tratado práctico. La agrimensura fue una profesión de mucho auge en aquella época porque había que medir, hubo un decreto imperial del rey por el cual había que medir los terrenos para saber qué tenía cada uno y había mucho agrimensor, entonces eso digo, ¿vale? Y otro, por ejemplo, instruir a los niños en geometría y añadir un libro para agrimensores. Simplificar cálculos de operaciones comerciales para evitar errores perjudiciales. Es decir, se dan cuenta de que si los comerciantes no dominaban la aritmética, pues iban a tener pérdidas. Y hay aquí uno que dice, resaltar la necesidad de entender la aritmética y sus ventajas en la vida civil, promoviendo la enseñanza en todos los niños en la primera escuela. Esto es importantísimo, es decir, las matemáticas para la vida diaria, no para una profesión, sino en la vida civil, en la vida cotidiana. Entonces, esto nos lleva a identificar
¿Qué relación hay entre las motivaciones y la relación de publicación? Entonces, hay se identifican tres niveles. El primero que va desde 1714, que es la primera obra que hemos analizado, hasta 1763. Y lo hemos llamado los años tempranos. Y las motivaciones principales en este periodo se enfocan en la instrucción básica, ¿ok? Y la necesidad de claridad en la enseñanza de la aritmética y la geometría. Están pensando más en los primeros niveles de enseñanza. Se destacan las intenciones de servir y beneficiar a los estudiantes y profesionales en formación, es decir, darles un uso, unas herramientas adecuadas a los nuevos profesionales. Luego encontramos lo que hemos denominado los años intermedios y que va de 1764 a 1785. En este periodo se observa una mayor énfasis en la aplicación práctica del conocimiento matemático, especialmente en áreas como el comercio, la contabilidad, la agrimensura. Se busca simplificar y hacer más accesible el conocimiento para los profesionales de manera específica. Es decir, es una matemática útil, ¿no? Utilista, para que la utilice. Y luego ya, el tercer periodo que lo hemos llamado los años tardíos, que va de 1786 a 1797, reflejan una preocupación más amplia por la mejora de la educación en general, ya no solamente en los primeros niveles, y por la aplicación práctica del conocimiento en áreas especializadas, así como la corrección de desórdenes administrativos y de tipo contable. También se resalta la importancia de enseñar aritmética desde una temprana edad en las escuelas, es decir, que se empiece a enseñar más chicos todavía. Esta evolución muestra un desarrollo desde la instrucción básica hacia una mayor especialización y aplicación práctica en diversas profesiones, adaptándose a las necesidades cambiantes en la sociedad y en la economía española de este siglo. Las motivaciones, según la profesión, pues claro, hemos visto todos los matemáticos y hemos encontrado que dentro de las profesiones de los autores, pues habían maestros y educadores, matemáticos y científicos, en esto habían astrónomos, por ejemplo, matemáticos astrónomos, religiosos, habían profesionales técnicos, y otros que encajaban por ahí. Es decir, habían arquitectos, habían personas de distintas profesiones y distintos desempeños profesionales que se decidían hacer eso. Y eso era llamativo porque uno esperaría que para escribir un libro de matemáticas habría que ser matemático. Y sin embargo, la realidad nos señala aquí. Bien, entonces, según las profesiones, que las tenemos aquí en esta columna, hemos tratado de agrupar las motivaciones, tenemos los autores representativos de esa categoría y la motivación de estos. Para los maestros y los educadores, pues las motivaciones estamos centradas en brindar recursos educativos claros, accesibles, que facilitaran el aprendizaje de sus estudiantes, tanto en niveles básicos como en áreas específicas de la matemática. Y tenemos ahí algunos de los ejemplos. Entonces, claro, los maestros iban hacia la enseñanza. En el campo de los matemáticos y científicos, pues vemos algunos, Jerónimo Cortés, Claudio Aznar, etcétera, etcétera, se enfocan en la mejora de la calidad educativa y la simplificación de conceptos complejos para hacerlos más accesibles. Los religiosos, por su parte, eh, aunque estaban motivados por la instrucción y el servicio a la comunidad, tenían un enfoque en que fueran más accesible y una mayor claridad en la enseñanza de los conceptos matemáticos. Y ya el énfasis estaba más en la parte matemática. Los profesionales técnicos, y ahí están algunos, tendían a hacer cuestiones de tipo prácticas, enfocándose en la aplicación de sus conocimientos matemáticos en sus campos profesionales. Y otros, en este caso, este señor era contador, pues estaba en mejorar la eficiencia y la claridad en sus áreas de trabajo, como era la contabilidad. Y él lo dice, esto es simplemente esto para la contabilidad. A él no le interesa ni la enseñanza de la aritmética, sino para la contabilidad es esto, para que lleven bien las cuentas de el negocio, la persona que lo utiliza. Entonces, según la profesión, pues tenían una motivación. Voy acelerándome porque me estoy colgando de tiempo para... Según el propósito de la obra, pues surgen unas motivaciones y la gran mayoría, muchos de ellos, pues, es mejorar la educación y la formación, proporcionando una instrucción básica, unas buenas bases
a los estudiantes, y en este caso unas buenas bases de matemáticas. Estos son los autores que tenemos ahí. Y lo que indican ellos, por ejemplo, Diego Herranz dice, falta libros españoles con reglas aritméticas claras. Consideran que algunas de las reglas son muy enredadas, que no funcionan. A modo de ejemplo, nosotros, un libro que no incluimos allí, pero era muy interesante porque era una reimpresión de un libro famoso y el revisor agregó una cosa de su parte porque decía que, hombre, como esto es muy moderno, no incluye lo tradicional, que siempre ha venido funcionando. Entonces, encontramos cosas de esas. Otro nos dice que quería una obra pequeña y que fuera manejable, que no fuese un tratado de 10 tomos o muchas páginas, sino algo una. Lo mismo el Casani, una obra clara. Eh, el señor González dice que era para su academia. Y esto es muy interesante lo de José Ventura Cordero. Dice, beneficiar a los principiantes con un libro que evite la necesidad de otro maestro. Es decir, que simplemente comparando el libro y teniendo el libro, podían aprender matemáticas sin que tuviesen otra persona para él, ¿vale? El Jerónimo Cordero nos dice que porque los amigos y los discípulos mayores le decían que él era muy buen profesor, entonces que lo publicase. Una segunda gran categoría de motivaciones, pues, tiene que ver con mejorar la aplicabilidad práctica y el uso profesional de las matemáticas. Es decir, simplificar cálculos y operaciones, ahorrarle tiempo y el dinero a los agrimensores. Félix García decía, presentar un tratado claro para corregir el desorden en contabilidad. Él consideraba que los libros no eran muy claros en ese aspecto y habían deficiencias y se cometían errores y habían pérdida de dinero y él quería presentarles una obra que les sirviera para ello. Eh, lo mismo que Miguel de Jesús Uñando, que era un libro de aritmética con cuentas figuradas para jóvenes en comercio y contaduría. Y hay otro también para el comercio, ¿vale? Sin embargo, el último un libro era útil para profesores de comercio. No estaba pensando en los alumnos, sino estaba pensando en los profesores que lo iban a enseñar. Un tercer propósito era servir al público y mejorar la sociedad. Sí, vemos el de resaltar la necesidad de entender la aritmética y su importancia en la vida civil. Es decir, lo que este grupo parece lo que le interesaba era ver cómo a través de las matemáticas la sociedad podía tener ciertas ventajas, podía, al tener más conocimientos, pues podía desenvolverse mejor en distintas situaciones que las requisiesen. El cuarto, suplir la necesidad de recursos educativos ante la falta de materiales adecuados para enseñarse las matemáticas. Muchos decían que no había libros adecuados, que las obras no eran claras y que ellos necesitaban hacer uno nuevo, ¿vale? Entonces, estos eran los cuatro grandes aportes, las grandes cosas que los llevaban a escribir estas obras. Finalmente, eh, las motivaciones para escribir y publicar variaban según el contexto profesional de los autores. Claro, cada uno, como decíamos, cada uno tira para su lado, ¿no? Cada uno intentaba beneficiar porque determinaba eso. Sin embargo, había algunos centrados en mejorar la educación básica, mientras que otros buscaban satisfacer necesidades específicas de sectores como la ingeniería, la contabilidad, como hizo, o la agrimensura. Se constata la influencia de los contextos profesionales en la producción de los textos de matemáticas. Los contextos profesionales de los autores influyeron significativamente en el contenido y enfoque de sus obras. Por ejemplo, los marinos y arquitectos escribieron tratados destinados a facilitar la formación en sus respectivas áreas, mientras que los maestros se concentraron en la creación de textos didácticos para enseñarse de conceptos básicos. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, libros elaborados por las academias militares, vemos que los ejemplos son la trayectoria parabólica que sigue una granada al ser lanzada por encima de un muro. Ese tipo de ejemplos no aparecen en los libros que escribe un maestro. Un maestro. ¿Por qué? Porque su conocimiento y la necesidad son distintos. Vale. Se hace evidente la importancia de la educación matemática en la modernización de España, porque la posición de libros de matemáticas durante este periodo no solo tenía como objetivo la enseñanza de la aritmética y la geometría, sino también la modernización de sectores claves de la economía y la administración. Todos estos textos ayudaron a formar una nueva generación de profesionales capacitados para enfrentar los desafíos técnicos y económicos del mundo. Nosotros
actualmente no podríamos hacer un estudio con libros actuales porque no existen motivaciones. Las motivaciones las dan las editoriales, las normas, la legislación y la parte económica. He agilizado porque luego tengo que marcharme a una reunión, así que muchas gracias por la atención. Mi correo electrónico está aquí y si podemos compartir algunas preguntas, alguna inquietud, pues con mucho gusto estaré para responderlas. Gracias, doctor Max. Como siempre, los alcances que nos dan en cada charla siempre nos llena y nos enriquece de esta gran experiencia, ¿no? De poder compartir los hallazgos y las investigaciones de los ponentes. Si hubiera alguna pregunta, por favor, de parte de la audiencia. Vemos que hay, sí, felicitaciones, doctor. En realidad, hay tal vez un comentario que podría hacer llegar a su ponencia. ¿Por qué escoger toda la investigación en función de la aritmética? Ah, vale. Sí, es que nosotros, por ejemplo, hemos estado dentro de nuestros proyectos de investigación, hemos tenido proyectos de investigación, hemos analizado los libros del siglo XVI, por ejemplo, y sobre la introducción al álgebra. Entonces, nos centramos nos centramos en el álgebra. Luego tomamos libros específicos sobre agrimensura, es decir, por parcelas porque en los grandes tratados, pues los matemáticos abordaban todos los temas. Y hay obras como las de Tosca que son 12, 15 tomos, y entonces es muy amplio. Entonces, las aritméticas nos garantizaba de que los libros hubieran podido ser publicados en una ciudad cualquiera pequeña, no para grandes universidades, que es lo que solían hacerse las obras. Entonces, en este caso no hemos mencionado, pero hemos tenido aquí algunos que en nuestra ciudad en Córdoba encontramos un libro que un hombre lo hizo porque le gustó y lo puso. Si fuésemos a analizar obras más profundas, pues ya, si de cálculo, pues no encontraríamos esto. Ya tendrían que ser matemáticos y el nivel sería superior. Por eso se ve que aquí lo que decía, hay maestros que lo escribieron. Un hombre, uno de contabilidad, pues hizo un libro con aritmética de contabilidad. Seguramente él no tendría los conocimientos para hacer una obra más avanzada. Entonces, eso es lo que queríamos mirar. Luego, cuando empecemos a mirar otra temática, pues podemos hacer ese tipo de contrastes. Ah, interesante. Y cada escritor lo escribe de acuerdo a su experiencia y a su vivencia, ¿no? Efectivamente. De acuerdo a la mirada que tiene del mundo de ese entonces, del contexto de ese entonces. Doctor, solamente lo de aritmética han hecho y hasta qué tiempo? ¿Y tienen procurado hacer otro tipo de seguimiento del conocimiento matemático de este nivel en otras áreas? Nosotros hace poco hemos publicado un capítulo en el libro de Springer sobre la resolución de triángulos, ¿no? Y a veces escogemos temáticas. Y vamos abordando, según los proyectos de investigación que nos van dando, pues vamos dándole la vuelta. El problema es que no es fácil vender la historia, como decimos nosotros los que hacemos historia, luego vender los artículos es bastante difícil. Entonces, nos toca ir restringiendo e ir conectando. Pero nosotros sí hemos estado mirando lo del álgebra. Tuvimos un proyecto sobre libros del siglo XVIII. Hicimos un análisis de los libros del siglo XVIII, de donde se derivó la portada del libro que lo pusimos. Y ahora lo que estábamos es intentando llevar las investigaciones de esto que estamos haciendo al aula. Recientemente se leyó una tesis doctoral en la cual se aplicó los métodos de extracción de raíces del siglo de 1500 y tanto en el aula y se les explicó a los estudiantes para ver si entendían el proceso y si lo razonaban. Entonces lo que estamos ahora tratando es de llevar eso que estamos encontrando al aula, a ver cómo reaccionan los estudiantes ante esto. Y una Excelente. anécdota es que esa experiencia la hicimos con los alumnos en el cole y la hicimos con los estudiantes del máster de secundaria.
y los resultados fueron mejores con los alumnos y con los futuros profesores, porque los futuros profesores ya están encaminados y somos, Exacto. vamos así. Como que ya estamos encasillados de pronto dentro de Efectivamente, un estilo efectivamente. y como que no queremos salir, como acá se dice, de nuestro status quo. Y bueno, lo que está más inmediato es lo que más estamos realizando. Hay una pregunta en el chat del Zoom y dice, gracias, doctor Max. Permitidme, dice, Aurelio Baldor y la relación con la aritmética, ¿qué opina? Aurelio Baldor es un libro que suelo usar mucho en las charlas cuando hablo de las influencias positivas y negativas de ciertos autores y ciertas obras. En el pasado, la influencia de los elementos de Euclides, y en Latinoamérica, en los libros de Aurelio Baldor, que yo creo que todos lo vimos. Y ese, por ejemplo, perdón, es el típico ejemplo de la enseñanza a la antigua, la enseñanza conductista, ¿no? Estímulo, respuesta y ejercicio por repetición. Hacer 50 ejercicios de factorización de unos casos me va a dar más que decir esto, qué aplicación tiene y esto para qué me va a servir. Entonces, tenemos la duda. Pero el libro se ha modernizado porque han cambiado la portada. Ya no aparece el árabe, pero aparece otro, pero sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, el problema que hay es que el libro tiene más de 60 años y los contenidos son los mismos. Entonces, en 60 años el área de ética en las matemáticas pues ha hecho muchos avances sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la corriente que queramos, desde las praxeologías, la didáctica de Rousseau, pero todos han hecho aportaciones, pero eso no se ve reflejado en estas obras. Muy bien, acá dice también, acota, dice rasgos filosóficos en la aritmética. Por ejemplo, dice rasgos filosóficos en la aritmética. No aclara más el asistente, me imagino que quisiera que se hable acerca de ello, ¿no? Sí, el problema, claro, el problema es que yo no he hecho el análisis, yo no he hecho el análisis de Aurelio Baldor, la verdad, porque yo sufrí con el libro, los libros de Aurelio Baldor cuando vivía en Colombia, entonces no es los que yo Sí, quisiese sí, 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 por eso. volver a retomar. Sí, Sí, sí. sin embargo, es una cosa es clara, es que antiguamente, en el pasado, la filosofía, a ver, detrás de los libros había una filosofía, es decir, el autor reflejaba una filosofía personal o no sé cómo llamarla, o epistemológica. Ahora lo que se refleja en los libros es la legislación, ¿no? En fondo, es decir, la legislación dice queremos tener estudiantes de este tipo y los libros responden a esa necesidad, pero el autor realmente no tiene esa capacidad de cambiar determinadas cosas. O hay cosas que nosotros, un ejemplo nosotros, los radicales ya nos enseñan. Y entonces yo considero que la extracción de raíces debería explicarse y no quitarse de allí. Entonces, pero antes sí. Y eso Ujú. de la filosofía pues generaba debates intensos. Quienes no sabemos si uno era número o no era número, porque no era pluralidad de unidades. Y entonces, ahora eso ni se preocupa, no hay preocupación sobre ello. Exactamente, ¿no? Doctor, una pregunta. Mire usted, el área de didáctica de la matemática como tal es una área que, si bien es cierto, en estos últimos tiempos ha alcanzado cierta notoriedad. Sin embargo, doctor, como que no vamos a la par todavía de lo que se necesita para poder dar respuesta a esta problemática de la enseñanza de la matemática. Pues, mira, no, es muy interesante porque mi otra área de conocimiento es la cienciometría y la bibliometría. Y entonces, justamente estoy llevando una tesis sobre la producción de artículos científicos en educación matemática. Y por mencionar, entre los 14.000 artículos que he mirado, de entre los 5 descriptores más utilizados en todos está formación del profesorado. Es decir, parece que la preocupación es formación del profesorado en casi la mayoría de los artículos. Sin embargo, claro, eh, esos son como flor de un día. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero si no tenemos el apoyo institucional, si no hay otra serie de cambios,
es muy difícil. Además, también existe otra cosa, y es que todos queremos ser los cabezas de, ¿no? Y entonces tenemos 20, no sé cuántas teorías de didáctica y todos queremos encabezar. Y parece como que la mía es la mejor, y hay como una especie de competencia entre las propias teorías, y parece que fueran irreconciliables, lo cual no es cierto. Entonces, Exacto. eso dificulta un poco que se integren en el aula. Hay aulas solamente KS y solamente son de esos, otros son semióticos, otros son de no sé qué, y parece como que esta es mi parcela, pero es que faltan esas interrelaciones, yo creo que. Exactamente, falta esas interrelaciones, ¿no, doctor? Desde ese sentido, ¿usted cómo conceptúa a la didáctica de la matemática? ¿Como ciencia o como lo decía Comenius, un arte de la enseñanza, ¿no? De cómo de establecer estrategias para enseñar la matemática. Claro, es que para mí sería una ciencia, ¿no? Para mí sería una ciencia. Lo que pasa es que ya es una ciencia que está interconectada de muchas cosas. Y lo fundamental es que la matemática es el núcleo y a veces se nos olvida. El problema, en esencia, yo creo que el problema es que se nos olvida que la esencia es el núcleo de las matemáticas y todo lo demás debe girar en torno a ello. Y a veces nos desviamos el centro y el centro se convierte en los recursos, en la metodología y se aleja el centro de las matemáticas. Y entonces yo siempre pongo el ejemplo. Yo podré saber mucha didáctica, mucha pedagogía, todo lo que yo quiera, pero si no sé chino, no puedo enseñar chino. Y aquí nos pasa lo mismo. Si no sé matemáticas, no puedo enseñar matemáticas. Y muchas veces desviamos el centro de atención hacia las tecnologías. Sí, las tecnologías son muy buenas, pero si no sé, si no hay el contenido matemático no está presente ahí, pues no estoy haciendo nada. Esa era mi última pregunta, que usted, ¿cómo ve esto de la inteligencia artificial relacionada hacia el área hacia lo que es didáctica de la matemática? Ya le decía al profesor Nápoles que no podemos negarnos a ella, está ahí. El asunto es que hay que saberla, hay que saberle decir a nuestros alumnos que es una herramienta como en su momento nos pusimos en la calculadora. Hace 25 años nos poníamos a que los estudiantes llevaran la calculadora al aula de clase. Ahora parece que es impensable si no está la calculadora. Yo creo que con el tiempo se irá incorporando. El problema es que hay que decirle a nuestros alumnos que hay que analizar e interpretar lo que nos dice y no quedarnos con la respuesta que nos da, porque el ChatGPT y las nuevas inteligencias nos dan unos párrafos y unas expresiones preciosas, vacías de contenido. Y entonces, claro, eso es como si tú tienes la calculadora y no sabes si te da -3, y si estás hablando de una ecuación de segundo grado y estamos hablando de edad, pues ese -3 no me significa nada, pero si es dinero sí. Pues lo mismo pasa con eso. Yo creo que no podemos negarnos, pero tenemos que prepararla a nuestros alumnos para utilizarla adecuadamente y sobre todo nosotros saber Exacto. identificarlo. Ujú. El problema es que si yo no la conozco, no puedo saber cómo abordarla, y eso es lo Exacto. importante. Conocer Claro, el enemigo, como haría, ¿no? exacto, doctor, exacto. Compartimos esa opinión. No es cuestión de sencillamente usarla porque en este momento todo el mundo tiene esa tendencia, se está volviendo muy comercial la inteligencia artificial para docentes y todo esto. Entonces, como que creemos que eso va a ser la solución de toda nuestra problemática, pero me parece que va a acentuar un poco más frente a esto, todo este escenario, que, no, que sí debemos estar preparados, pero que debemos tomarlo, como usted dice, con bastante cuidado. Doctor, ha sido para nosotros una bella oportunidad de poder conocer su trabajo y también a usted. Tiene mucho el acento de nuestra región, no parece ser español, pero de todas maneras hace, como es, ¿no? El idioma nos familiariza bastante, ¿no? Entonces eso creo que es una de las bondades de este coloquio. Y bueno, en nombre del doctor Steven Rojas, del doctor José Díaz Leiva, del doctor Jesús Ábalos, del doctor José Ñuñán y el mío propio, eh, le agradecemos mucho, ¿no? Y también en nombre del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido un gusto poder contar en esta oportunidad con su participación. Nos ha ilustrado y en su momento tenemos nuestra página web.
todas estas publicaciones, todas estas disertaciones que se están realizando, ya sea el día de ayer y ahora en la mañana y las que vendrán, serán colocadas en nuestra página web. Y también estamos preparando ya la nueva edición de la primera edición de nuestra revista, que es un anhelo de parte del doctor Steven. Nuestra revista Theorem se llama, acerca de todas estas publicaciones que se dan acá a nivel del coloquio, poder realizarlos en la revista. Le estaremos invitando, doctor, para ello, ¿no? Ya iremos creando, ¿no?, escenarios para ir dando a conocer todo lo que se publica y se hace a favor de la historia y filosofía de la matemática y su relación con el factor educación, ¿no? Creo que con ello aportamos mucho al desarrollo de nuestras comunidades. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y nos mantenemos en este mismo link. Los esperamos en la tarde. Vamos a tener ponencias desde Colombia y Chile. En la tarde va a estar muy interesante. Les invitamos a todos ustedes a seguir conectados y alimentar y enriquecernos de todas las buenas experiencias que nos traen los investigadores. Doctor Mas, un abrazo, cuídese y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. A todos.